Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de encontrarnos de vuelta en otra de las noches. En este horario de lunes a viernes a las 23 tenemos el gusto de presentarnos aquí ante su pantalla. Y hoy con un término que vemos todos los días, leemos todos los días, utilizamos todos los días y quisiéramos saber el alcance que realmente tiene y cuándo realmente tiene un efecto jurídico, cuándo es perseguible, cuándo es cuestionable y cuándo no lo es. El término discriminación. Siempre digo que discriminación per se no es una palabra mala. Discriminación tal vez sea clasificar. Por ejemplo, cuando usted recibe la factura de Copaco y le dice ahí llamadas a línea baja tanto, llamadas a tal compañía tanto, llamadas a tal compañía tanto, es una factura discriminada, no clasificada según rubros. O por ejemplo, en la escuela, cuando los chicos del primer al tercer grado salen a las 2:30 de la tarde en el receso y el resto lo hace en otro horario, también están discriminando, pero con fines de seguridad o de convivencia. Es decir, discriminar per se no es un término que implique algo negativo. Ahora, ¿cuándo lo es? ¿Cuándo una discriminación y en virtud a qué o como consecuencia de qué puede ser considerada como algo malo, algo prohibido, algo que no se permite? Algo que está ya señalada en la Constitución como algo que no se puede hacer o alguna norma o algún tratado internacional. Así como parece simple, el tema también alcanza sus complejidades a veces. Así que hoy queremos hacer algunas preguntas y agradecemos su tiempo a la doctora María Alejandra Peralta, doctora en Derecho, conocedora de lo que es la ciencia del derecho en general y en particular lo que se relaciona con los derechos humanos, donde podríamos encuadrar este tema de la discriminación. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a La Esencia. Buenas noches, Juan. Buenas noches a la teleaudiencia. Un gusto poder conversar con usted. Doctora, decía al principio y tal vez estaba escuchando, la discriminación per se no es algo malo. Solemos discriminar por el bien de la gente a veces, ¿no? Ahora, ¿cuándo la discriminación puede llegar a convertirse en algo perseguible, en algo prohibido por nuestra Constitución, por los tratados que firmamos o por nuestras normas? Bueno, tenemos que entender que la esencia del ser humano es la dignidad, ¿verdad? Sobre ella se construyen los derechos y sobre ella se cimientan las libertades sobre un principio de igualdad. Entonces, siempre que ejerzamos acciones para desplazar en cuanto al acceso a derechos a personas o a grupos de personas por ciertas condiciones que creemos que nos hace superiores a los demás, entonces allí sí estamos hablando de una discriminación que está prohibida. Está prohibida desde nuestra Constitución Nacional, que está contemplada también en las convenciones y en los tratados de derechos humanos. El ser humano per se siempre ha buscado diferenciarse del resto, establecer como una suerte de superioridad sobre el resto. Históricamente vimos discriminaciones hacia las personas negras, que eran considerados en algún tiempo esclavos, hacia las mujeres, hacia las comunidades indígenas, incluso no se permitían a las personas negras un tiempo, recordará Juanito, compartir el mismo espacio físico con los blancos, no podían subirse al mismo ómnibus, no podían estar en los mismos teatros o en salas de cine donde estén personas blancas. Y bueno, allí surgió ya todo un movimiento después de la parte, ¿verdad? Y muchas luchas y reivindicaciones por consagrar derechos de ciertos grupos que se veían excluidos en el transcurso de la historia en general. Y siempre el ser humano buscando diferenciarse, buscando establecer una situación de superioridad o de poder o de dominio o de control, ¿verdad? Así tuvimos el genocidio de los judíos por su nacionalidad, ¿verdad? También tuvimos discriminaciones por orientaciones sexuales, por discriminaciones por pertenencia a cierto grupo. Entonces, realmente esto es algo que la historia nos viene narrando desde sus orígenes y bueno, y aquí estamos, a partir del 48 tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Esto mismo se replica en nuestra Constitución Nacional en el artículo 46, que dice que todos los habitantes de la República somos iguales en dignidad y en derechos. Sobre esa lógica, el Estado, entonces, a través de sus instituciones, tiene que establecer políticas públicas para que todos podamos gozar
plano de igualdad de todos los derechos que nos corresponden. ¿Por qué? Porque los estados, cuando hablamos de derechos humanos, no nos están regalando, no nos están concediendo derechos, sino que nos están reconociendo de esos derechos. Entonces, allí son las políticas públicas como una ley, por ejemplo, como medidas, acciones, programas, planes que promuevan la igualdad, que promuevan la inclusión, que haga que podamos tener una sociedad de paz, una sociedad donde le reconozcamos a la otra persona exactamente igual en cuanto a derechos se refiere. Mire que suelo notar bastante difícil a veces dictar leyes que sean consecuentes con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales a los cuales estamos suscritos, doctora. Y le voy a poner un ejemplo y me gustaría ver si usted coincide o no con lo que voy a decir. Aquella norma que establecía que los egresados de colegios públicos no paguen aranceles en las facultades nacionales y los que egresen de colegios privados sí lo hagan. ¿No estamos entrando ahí en una peligrosa discriminación con aquellos que por su condición económica puedan acceder a un beneficio y otros que no? ¿No sería esa una norma discriminativa? Bueno, pasa, Juanito, que lastimosamente en Paraguay tenemos un déficit en cuanto a lo que es educación. No podemos agarrar y decir somos un país realmente que estamos en un nivel elevado en cuanto a lo que es educación. Entonces, ¿qué pasa? A los colegios públicos, lastimosamente, acceden en la mayoría de los casos las personas de escasos recursos. No sucede lo mismo en otros países donde es un privilegio ir a un colegio público y donde las personas pelean por plazas, sea que tengan un nivel económico elevado o no. Lo mismo con la salud pública, ¿verdad? Si hablamos de países de primer mundo, como en España, por ejemplo, donde la salud y la educación pública realmente son sus potenciales. Entonces, es un lujo y un privilegio para un médico trabajar en un centro público de salud, ¿verdad? Y las personas pelean por poder ir ahí y realmente no lo ven de esa forma a los colegios o a los hospitales privados. Sin embargo, aquí lastimosamente viene asociado al caudal económico que uno tiene, ya sea para ingresar a un colegio público o para acudir a los centros hospitalarios privados, ¿verdad? Entonces, realmente yo me arriesgaría a decir que aquí deberíamos fijarnos no en el árbol, sino en el bosque y apuntar a que la educación pública sea de calidad y que la salud pública sea de calidad, ¿verdad? Y no estar realmente haciendo ese tipo de suerte de acceso a la universidad o de pagar aranceles o no. Claro, porque no necesariamente alguien que egrese de una institución secundaria, digamos, privada, no necesariamente tenga buen pasar económico. Muchas veces no hay suficientes plazas en los colegios públicos y entonces no tiene otra que irse a un colegio privado a gastarse toda la poca plata que tiene, y al revés también sucede lo mismo. No necesariamente alguien que haya egresado de un colegio público es necesariamente pobre, por hablar mal y pronto. Es decir, lo que aquí debería hacerse es un análisis de cada situación en particular para finalmente determinar si tiene derecho a una beca o no. Tendría que ser ese el objetivo. Totalmente, totalmente, y apuntar realmente a una educación de calidad y a una salud de calidad, que es una gran deuda que tiene Paraguay. Claro que sí. Doctora, he visto una serie de tweets porque la suelo seguir y ahí se da, usted analizaba algo que se da siempre y que solemos escuchar en los medios, en las redes sociales, el tema de la discriminación en los locales que son privados, pero de acceso público. Ahí también quería ver si conceptualmente podemos definir lo que es un recinto privado absolutamente y un recinto privado, pero que es a la vez público porque permite el acceso del público. ¿Cómo podríamos establecer esas dos diferencias para después entrar a definir dónde es discriminación y dónde no? Bueno, un recinto privado es mi casa, es tu casa, ¿verdad? Donde claramente uno puede decidir quién entra y quién no entra, y el derecho a la propiedad privada se impone a menos que la ley nos establece, se cuente con una orden de allanamiento. Es allí donde cedemos nuestra voluntad
y dejamos ingresar a la persona por, digamos, a través de esa orden, ¿verdad? Una orden escrita, o cuando se trate de que se está cometiendo un hecho punible en mi casa y estemos ante una flagrancia. Entonces son dos los casos que habilita, ¿verdad?, a irrumpir esa propiedad privada cuando es de uso privado. Cuando mi propiedad privada la empleo para el acceso público, entonces estoy hablando de un restaurante, estoy hablando de salas de cine, estoy hablando de una biblioteca, por ejemplo, también puede ser, ¿verdad?, privada. Estoy hablando de bar, del pub. Estoy hablando de todos esos lugares que pueden ser privados. ¿Por qué? Porque no son del Estado. Pero las puertas están abiertas al público, estoy comercializando con el servicio que estoy ofreciendo. Entonces, allí sí tengo que regirme por ese principio general de no discriminación. ¿Por qué? Porque la Constitución es para todos. Ahora, cuando realmente se establece una violación de derechos humanos, tenemos que entender que solamente el Estado viola derechos humanos. ¿Y cómo el Estado viola derechos humanos? Al permitir, por ejemplo, de que sigan existiendo ciertos tipos de discriminaciones hacia personas por razón de su forma de vestir, por su nacionalidad, por su color de piel. Aquí en este bar no dejamos entrar a los negros. O aquí en mi ómnibus no se suben los negros, o no se suben los homosexuales. Entonces estoy estableciendo una discriminación, aunque sea mi propiedad privada, pero está abierta al público. Y allí el Estado realmente está fallando cuando está permitiendo eso. El Estado puede fallar por acción o por omisión, ¿verdad? Cuando no hace nada para impedir, sea que no emprenda campañas de concientización, de sensibilización, de capacitación hacia lo que es la no discriminación, sea que no establezca una ley contra toda forma de discriminación, que aquí quiero resaltar, esto es algo que todos los países de Naciones Unidas vienen recomendándole a Paraguay cada vez que Paraguay va a hacer su examen periódico universal. Paraguay y todos los países miembros de la ONU son examinados cada 4 o 5 años, ¿verdad?, por todos sus pares, por todos los países de Naciones Unidas, a través de un órgano de Naciones Unidas que está supervisando eso. Y allí cada país va expresándole cuáles son sus recomendaciones respecto a algunas situaciones que consideran como violatorias a derechos humanos. Y algo que a Paraguay le vienen diciendo ya en su examen del 2011, del 2016 y ahora del año pasado, en mayo del 2021, que se hizo el último examen periódico universal, todos los países le refirieron a Paraguay que es necesaria la implementación de una ley contra toda forma de discriminación, y expresaron puntualmente que los grupos y los sectores más vulnerados o discriminados en Paraguay son los pueblos indígenas, son los campesinos, son las personas en asentamientos urbanos, las trabajadoras domésticas también mencionaron, las personas pertenecientes a los grupos LGTBI. Y se basaron mucho en eso, y bueno, y es lo que vienen recomendándole a Paraguay. ¿Y Paraguay? ¿Qué hace Paraguay? Paraguay dice: acepto, tomo esas recomendaciones y me comprometo a poder cumplir con esto. Es decir, Paraguay cada 4 años expresa su compromiso de implementar esa ley, ¿verdad? Y finalmente, hasta hoy en día seguimos sin tener esa ley, que lo que va a hacer es permitir un canal digamos, de acceso a la justicia ágil, eficaz, para que las personas que hayan sido discriminadas por estas razones que te expreso, por cuestiones de raza, cuestiones de sexo, de nacionalidad, de color, de origen étnico, de orientación sexual, entonces puedan recurrir a la justicia y obtener algún tipo de indemnización, de resarcimiento o alguna acción que de alguna manera le restablezca el derecho vulnerado. Bueno, es un déficit, una deuda que tenemos entonces dentro de nuestra sociedad de parte de nuestros legisladores e impulsores de leyes, ¿no?, que venga a complementar esa falencia. Ahora bien, la famosa expresión que vemos en un lugar privado pero de acceso público: la casa se reserva el derecho de admisión. ¿Qué significa? ¿Es absoluto, es relativo cuando el guardia o el portero de una disco no deja entrar a alguien por alguna razón y alega esa frase: nos reservamos la admisión
nos reservamos el derecho de recibirte o no en nuestro predio y nos reservamos el derecho de que permanezcas o te saquemos de ahí. ¿Qué pasa ahí, doctora? A ver, ¿cómo funciona eso del derecho de admisión que se reserva al propietario de un lugar? Bueno, el derecho de admisión no es un derecho absoluto, eso es lo primero que tenemos que entender, ¿verdad? Es un derecho relativo, significa que sí, efectivamente puede ser empleado, pero en ciertas circunstancias. ¿Y cuándo no? Voy a explicar. No puede ser utilizado cuando estoy invocando razones discriminativas o motivos discriminatorios para impedir el acceso o la permanencia de personas a mi recinto privado de acceso. Pero sí puedo emplearlo cuando compromete la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? No puedo agarrar y decir, bueno, por no poder utilizar el derecho de admisión, entonces dejo de ingresar a personas con arma a la oficina del presidente, ¿verdad? O a una institución pública. Entonces allí sí estoy con una causal que me justifica dar mi derecho de admisión para impedir el ingreso o la permanencia. Lo mismo también utilizan los bancos, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Aquí usted no puede ingresar con un gorro, porque eso impide reconocerle a la persona en caso de que estamos en un lugar donde se maneja dinero. Entonces estamos utilizando aquí el motivo de la seguridad. También cuando se generan hechos de violencia, entonces sí, allí se puede, evidentemente, para salvaguardar la integridad personal de las personas en el lugar, entonces se puede, digamos, impedir la permanencia de las personas. O para salvaguardar también la moral de niños y niñas. Eso también es algo que a nosotros está permitido a través de lo que es la censura que se admite en los casos de libertad de expresión para salvaguardar la moral de niños y niñas. Evidentemente no se le puede permitir el ingreso a un casino, salas de juego, etc. Después tenemos básicamente cuando hacen a la naturaleza propia del lugar. Por ejemplo, en una biblioteca, si está una persona con un parlante a todo volumen, entonces se le puede decir, bajar el volumen o te invitamos a salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atenta contra la naturaleza propia del lugar. Entonces, en esos casos no se está utilizando indicadores o motivos de discriminación y habilitan a utilizar el derecho a admisión. Pero cuando ese derecho a admisión se invoca utilizando razones discriminatorias, porque no me gusta tu forma de vestir, porque tenés tatuajes, porque tenés piercing, porque sos negro, porque sos gordo, porque sos enano, entonces allí sí estamos hablando de razones o motivos discriminatorios que no pueden ser utilizados porque nos basamos de vuelta en el principio de no discriminación y de igualdad. Entiendo perfectamente. Mire que yo más de una vez he conversado con propietarios de locales nocturnos y que me dicen que ellos tienen el derecho de evaluar la conveniencia o no para su negocio, para su rentabilidad, la admisión de ciertos grupos de gente, con respeto para todos. Muchos dicen, no puedo dejar que, por ejemplo, orientales entre demasiado porque a mi clientela no le gusta, o gente excedida de peso. Lo estoy diciendo con mucho respeto, pero suele ser una argumentación que me dan y evidentemente que hay ahí un principio absolutamente discriminativo. Tendrían que dedicarse a otro negocio en todo caso, ¿no? Pero no se puede hacer. Totalmente. Son los mismos argumentos que se utilizaron en los 60 en Estados Unidos, son los mismos argumentos que se usaron a lo largo de la historia, ¿verdad? Para diferentes grupos y en diferentes situaciones, pero de alguna manera siempre se trató de justificar, ¿verdad? No puedo permitir que mis niños blancos se junten con los niños negros porque pueden influenciarle, porque tienden todos a ser delincuentes, ¿verdad? Eran argumentos que se iban utilizando, bueno, a lo largo de la historia, y ya sabemos cómo continuó el resto de la historia. Sí. Doctora, me queda un minuto y le quería preguntar, ¿qué piensa usted de esta ley 6940? He escuchado muchas críticas que entiendo viene a reglamentar el registro de gente afrodescendiente. Muchos dicen, bueno, que la ley misma ya es discriminativa porque regula o exige un registro. ¿Qué me diría usted en un minuto con respecto al contenido de esa norma? Bueno, con respecto de la protección o contra la no discriminación de personas afrodescendientes, esto se vino trabajando en lo que es la mesa RAFRO, ¿verdad? De derechos de las personas afrodescendientes, en el seno de las reuniones de altas autoridades del Mercosur.
También el Mercosur tiene reuniones anuales en las que se va, digamos, hablando de cómo garantizar derechos de ciertos grupos. Y entre ellos está la Mesa RAFDO, que protege a las personas afrodescendientes. Paraguay no cuenta con mucha población afrodescendiente, no como Brasil, por ejemplo, que sí es bastante su población, pero sin embargo sí cuenta y es un grupo que debe ser protegido y contra toda forma de discriminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de no discriminación, hablamos de manera general, pero en especial se debe garantizar para ciertos grupos que generalmente son discriminados, ¿verdad? Y ahí tenemos a las personas afrodescendientes. En Paraguay esto no se ve tanto, repito, porque no tenemos gran población, pero sí son grupos discriminados. A los pueblos indígenas, campesinos, mujeres. Entonces son grupos específicos sobre los cuales se debe, digamos, trabajar de manera especial y eso no genera una discriminación contra el resto, sino que lo que hace es tratar de igualar ese piso al que debemos llegar todos para lograr un plano de igualdad. Perfecto, doctora. Encantadísimo de escucharla. Muchísimas gracias por su tiempo y ya seguiremos conversando de este tema y de otros más con usted. A las órdenes, Juan, un gusto. Muy amable, doctora. Excelente realmente escucharla a la doctora María Alejandra Peralta. Pausa y ya regresamos. Bueno, aprendemos todos en la esencia, aprendemos a partir del conocimiento de la gente a la que llamamos y entrevistamos acá. Le hacemos preguntas que le haría cualquier ciudadano común y corriente para aprender. Creo que de eso se trata, esa es la esencia de este programa. Y aquí vamos conociendo lo que es la discriminación, cuándo es perseguible, cuándo está prohibido, qué son los recintos privados pero de admisión pública. Y ahí nos daba ejemplos muy claros la doctora María Alejandra Peralta con respecto a lo que es una disco, un pub, un restaurante, que es cierto, son recintos privados, funciona con capital privado, es un negocio, tiene fines lucrativos, por ahí tiene su propia política, su onda, su estilo, lo que fuera. Pero ¿qué pasa cuando algún cliente o alguna cliente que al decir del propietario no va mucho de acorde con lo que él quisiera tener como clientela y directamente discrimina según el peso de esa persona, su origen, el color de su piel, su vestimenta, lo que fuera? Bueno, eso es discriminación. Y aquello de la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, eso no es absoluto, es relativo. Hay que ver por qué a una persona no se le deja entrar a un recinto privado de admisión pública. ¿Es por una cuestión de seguridad? ¿Es por una cuestión de edad? ¿Es para proteger y salvaguardar la presencia de los que están adentro? ¿Hay alguna situación de potencial peligro que representa el acceso de esa persona y por eso se le está prohibiendo la entrada o la permanencia si es que hay algún desorden, algún desequilibrio, algo que no esté funcionando bien? Bueno, ahí podría entenderse que la discriminación o el rechazo está justificado, pero nunca por exceso de peso, nunca por ser oriental, nunca por tener tal o cual color de piel, nunca por tener tal o cual peinado o tal o cual preferencia. Eso no puede permitirse y me parece que está muy claro, porque se dan todos los días, leemos en las redes sociales, gente que se ve discriminada, gente que sin razón se ve rechazada en su acceso o en su intención de acceder a un local privado, pero de admisión pública, que hoy ya entendemos exactamente de qué se trata. Y otra cosa, la carencia de una norma, de una herramienta jurídica donde aquel ciudadano o ciudadana que se sienta discriminado o discriminada tenga el acceso, el camino allanado para plantear su caso ante la justicia y ahí que la justicia sea la que decide si realmente tiene razón o no. Hasta la próxima con otro tema aquí en La Esencia.